Gracias, muchas gracias por su atención desde el Congreso. Lo quiero invitar en esta ocasión a que nos acompañe porque vamos a hablar de algo que a usted fundamentalmente le interesa, le atañe, le ha tocado, ha tenido casos cercanos. Es un tema que con frecuencia denunciamos mal. Yo he visto durante mucho tiempo hablar de la gravedad de los problemas de la seguridad pública. Y yo creo que la seguridad pública ni es un tema ni es un problema. Lo que es un tema grave y un problema serio es la inseguridad, que es la falta de seguridad. Y en ese pantano inseguro se está desarrollando una muy buena parte de la vida mexicana. Los representantes que usted tiene aquí en la Cámara de Diputados van a tratar de explicarnos algunas cosas a quienes no las entendemos y nos van a decir sus diagnósticos y sus puntos de vista. Le agradezco por ese motivo a la diputada Berenice Álvarez Tobar, del Partido Acción Nacional, que nos acompañe, también a Ana Isabel Allende, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. A Gerardo Villanueva, del Movimiento Ciudadano, muchas gracias por estar aquí. Fernando Briviesca, de Nueva Alianza, y obviamente, no porque la haya yo mencionado al final, es menos importante, sino porque, como es mi costumbre, las últimas serán las primeras, Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo. Debemos tener conciencia de que la seguridad pública no debería de ser la manera de abordar esta grave situación nacional, que ya deberíamos dejar de hablar de seguridad para hablar de inseguridad desde el enunciado, o ya lo dejamos así, diputada Álvarez Tobar. Claro, sin duda es un problema que en estos momentos y sobre todo en el mes de octubre pareciera que ha detonado con más fuerza, ¿no? En el estado de Michoacán pues ha habido varios incidentes en los cuales plantean y te dan a entender que no existe una estrategia clara de seguridad pública nacional. Y con eso lleva una serie de temas de inseguridad que los ciudadanos el día de hoy, en la actualidad, y los michoacanos estamos sufriendo. ¿A qué me refiero? Pues una serie de violaciones a tus derechos, la libertad, simplemente como ciudadano, de salir y caminar por tu ciudad como lo hacíamos, de que tus mismos hijos lo hagan, y en ese sentido pues no existe una estrategia o han sido insuficientes las acciones de este gobierno federal hacia este tema tan particular que es la seguridad nacional del país. Gracias, diputada. Diputada Ana Isabel Allende, ¿alguna vez ha habido algo serio como para recuperar todo esto? Vámonos hablando de los últimos 15 años, 20, pues, los que sean. Yo creo que es importante estar conscientes que no se descomponen estos temas de un día para otro, ¿no? Esto tiene precedentes muy claros y desde luego eso implica que hubo errores en la forma en la que se abordó el tema desde un principio. Entonces traemos ya un rezago de varios años en donde se ha venido cayendo en la situación en la que hoy actualmente nos encontramos. Estrategias, se ha tratado de probar con varias estrategias a lo largo de los últimos 12 años más o menos. Pero hoy en día se definió ya una estrategia en el sentido de dividir al país por regiones y a partir de esas regiones pues identificar problemas prioritarios y generar una mayor coordinación entre policías, que ha sido un problema muy grave, que las corporaciones no se comunican entre ellas. Entonces, por un lado tenemos a los ciudadanos con su percepción cotidiana de la inseguridad, por otro lado tenemos a corporaciones policíacas que habían estado en total falta de comunicación entre ellos y que, bueno, pues hoy a partir de los nuevos lineamientos se está tratando de amalgamar esa comunicación institucional y, bueno, pues tenemos finalmente también a los medios de comunicación que tienen un papel muy importante en la opinión tanto de los ciudadanos como de las autoridades en este tema. Muchas gracias. Diputado Villanueva, yo he percibido que hay dos formas de abordar este asunto. Una que es el enfoque de decir,
A los delincuentes se les debe perseguir con la fuerza legítima que el Estado posee de manera monopólica, se les debe aplicar la ley, y por el lado de las instituciones del Estado, la inoperancia del sistema de justicia, la putrefacción del sistema carcelario y la soberanía de la impunidad y de la corrupción. Con lo cual ya no tendríamos un problema de inseguridad, sino un problema de identidad nacional. Si somos así, pues ¿por qué nos quejamos de lo que nos pasa? Habría que caracterizar, y estoy de acuerdo contigo, porque sí somos creyentes, algunos diputados de la izquierda, de que lo que se tienen que atacar son las causas, no las consecuencias. La verdad es que un enfoque de seguridad pública no resuelve ni resolverá el problema de la delincuencia común y menos de la organizada. En cuanto a datos que nos ofrece el propio gobierno actual, la revelación que hace el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es espeluznante. Estamos hablando que 1 de cada 100 delitos, además de los que son denunciados, alcanzan alguna sentencia condenatoria. Es decir, los incentivos para seguir cometiendo delitos en este país son enormes. Y ya no hablar del pacto de impunidad entre las élites empresariales y políticas que generan que las empresas criminales o delincuencia organizada puedan tener en nuestro país espacios completos que abandona el Estado ocupados por esta delincuencia. Es decir, México desde 1948 ha sido partidario de promover y de actualizar los derechos humanos. Son 58 derechos humanos que se consideran por parte o ratifica el Estado mexicano y que hablan de la seguridad humana, no de la seguridad pública, de un Estado que busca no la seguridad nacional como una forma de garantizar la seguridad de las instituciones del Estado, sino una seguridad que ve por la felicidad del ser humano para el desarrollo de las comunidades y que finalmente garantice los derechos colectivos y sociales, que son el fundamento de la otra seguridad. Yo por eso coincido con este enfoque y vamos a seguir tratando de convencer a más diputados de que actuar de manera policíaca y militar pues es un barril sin fondo, además, porque todo el presupuesto que se ha destinado pues no ha servido para nada ante los resultados que son evidentes. ¿Cómo podemos entender este punto al que hemos llegado, diputado? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? A final de cuentas, pues ninguno de estos dos grupos tienen derecho al uso de la violencia. Aquí lo que debiéramos nosotros como legisladores es exigir al Estado, exigir a las autoridades competentes de que tomen cartas en el asunto. Independientemente de la necesidad de seguridad que ha llevado a estos grupos de policías comunitarias a buscar la justicia por su propia mano, pues es entendible, dado que a lo mejor la delincuencia organizada, estos grupos armados, han sobrepasado el poder del Estado. Sin embargo, no justifica estas acciones que estos grupos comunitarios estén haciendo, ¿no? Aquí nosotros desde el Congreso lo que debiéramos de estar haciendo es hacer un llamado a las autoridades competentes y a utilizar estos tiempos como los que vivimos actualmente, que vienen los tiempos del presupuesto, y estar no solamente contemplando en utilizar presupuesto para las Fuerzas Armadas o utilizar presupuesto para dotar de armas a la policía o al ejército en Michoacán, sino que también tendríamos que ver esto con una estrategia transversal y utilizar toda la fuerza y todo el recurso del Estado también para políticas de reconstrucción del tejido social. Y creo que es ahí también donde hemos fallado como Estado, ¿no? Creo que hay que poner más atención en la parte social y evitar que estos problemas sigan creciendo. Y no podemos justificar que ninguna de las dos, tanto delincuencia organizada como las policías comunitarias, estén tomando el uso de la fuerza porque el Estado no la puede otorgar. Deberíamos de estar buscando que el Estado haga su trabajo. Muchas gracias. Diputada Aguilar,
Con frecuencia se dice que en muchos temas, pero en este sobre todo, México está sobrediagnosticado. A ver, yo creo que aquí hay que, retomando un poco lo que decía el diputado Briviesca, y hay que ir un poco más allá a todas estas preguntas que has hecho anteriormente. Primero, hay que distinguir dos cosas, y en esto creo que hay que ser muy claros, se lo digo al diputado Albarrán, es una cosa es la seguridad nacional, que luego se ha confundido y ha evolucionado al tema de seguridad pública, que luego se confunde con la seguridad ciudadana, y otra cosa es la seguridad ciudadana. Es decir, la seguridad o la inseguridad, o el trato de la seguridad, en la teoría política tiene dos vertientes. El de la seguridad nacional, que es nosotros como nación tenemos que defendernos y tenemos que tener una estrategia para defendernos. No solamente, antes eran de los ataques extranjeros, ahora es de los ataques internos que se crean por el crimen organizado. Como dice Maduro, ¿no? A tirar aviones. Y bueno, ahora que está muy de moda con el tema del avión, y el otro es el de la seguridad ciudadana. Empecemos por ahí. Y el de la seguridad ciudadana, ahí coincido, que tiene muchas salidas y podemos, es decir, tiene que ver con problemática social. Y como decimos, nosotros hemos dicho desde que estamos en campaña, el tema de los balazos no se arregla con balazos. Pero yendo a eso, primero. Segundo, no hay una estrategia. Es decir, a mí me da un poco de pena, y se los digo con mucho respeto, este gran debate entre los dos partidos mayoritarios de que si hay estrategia ahora y no había estrategia antes. Yo se los digo con mucha honestidad. El secretario de Gobernación en alguna ocasión en la Universidad de Harvard dijo con mucha claridad que no tenían idea hacia dónde iban en el sexenio de Calderón, con su estrategia de seguridad para ataque al crimen organizado. Había, como bien usted dice, un diagnóstico, pero no había una solución. Entonces, yo creo que lo que nosotros como legisladores nos tenemos que primero poner las pilas y en lugar de estarnos echando culpas, es decir, hagamos una estrategia donde en lugar de culpas podamos hacer un plan, primero para atacar la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana y luego una estrategia de seguridad nacional seria. Si ustedes me lo permiten, vamos a hacer una pequeña pausa.